José de Cúcuta y la Universidad de Pamplona son líderes en la construcción de un nuevo país en paz. Somos la radio que te gusta, la radio que te informa. 1160 AM. Radio San José de Cúcuta, líder en la construcción de un país en paz. 1160 Radio San José. La cultura, la información y la libre expresión y opinión tienen espacios en Radio San José de Cúcuta. Pero advertimos, todo el contenido generado en el siguiente programa es responsabilidad única y exclusiva de los productores y no comprometen a la Universidad de Pamplona ni a Radio San José de Cúcuta 1160 AM. Radio San José. Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, el tema bien sabrosito a esta hora. ¡Qué rico! Con los amigos invisibles. ¡Qué rico! Eso me recuerda a alguien de la farándula colombiana, ¿no? Seguimos acá en Venezuela, siempre, siempre Venezuela, como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1160 AM Radio San José de Cúcuta, desde Cúcuta para todo el mundo. Muy buenas tardes, Nancy. Qué rico este tema. Alan, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda esta amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace en esta primera hora con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, y les voy a comentar una noticia que aunque no tiene directa relación con Venezuela, sí es importante para toda la humanidad. Elon Musk acaba de comprar Twitter, nada más y nada menos que pagó 44 mil millones de dólares, es decir, una cifra que es incluso más grande que la deuda de muchos países, que el PIB de muchos países. Eso es lo que se gastó este señor hoy comprando Twitter y prometiendo que a partir de este momento Twitter será más libre, más independiente, menos sometida a controles, es decir, una instancia de libertad. Esto ha sido comentado por diversos medios de comunicación. Esto ha sido señalado también por presidentes como el presidente de Salvador, Nayib Bukele, quien se ha congratulado por esta compra de Twitter por parte de Elon Musk. Y también hay unos señalamientos, ha dicho en un mensaje directo a través de la misma red social, Elon Musk ha dicho: espero que hasta mis peores críticos permanezcan en Twitter. Ha dicho entonces este hombre que, repito, por 44 mil millones de dólares ha comprado esta importante red social. Además, Twitter es la principal red social en Venezuela. Está por encima de Facebook, está por encima de todas las demás redes sociales. Así que de alguna manera, de forma indirecta, pues hay una orientación, hay una vocación hacia Venezuela por esta información. Así que nuevo dueño absoluto de Twitter, el señor Elon Musk, afirma que la va a sacar de la bolsa de valores de los Estados Unidos, es decir, va a ser una empresa exclusivamente propiedad de este señor, manejada por él, y afirma, repito, que habrá más libertad, mejor expresión a través de esta red. Y en otro orden informativo, Nicolás Maduro volvió a acusar al presidente de Colombia, Iván Duque, de orquestar planes de desestabilización contra su país. Pues así lo ha venido mencionando Nicolás Maduro, que Colombia tiene nuevamente planes para infiltrar delincuentes por la frontera que comparten ambas naciones, con el objetivo de atacar a la fuerza pública de seguridad venezolana. Iván Duque ha activado con delincuentes planes y con estas bandas delincuenciales por estados
y metiendo los infiltrados por las diferentes fronteras, por las diferentes trochas, grupos de mafiosos, de delincuentes que vienen a atacar, en primer lugar, a la policía y militares, a atacar a la fuerza pública. Así lo ha denunciado Nicolás Maduro. Durante su participación en el Congreso Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, Maduro acusó al mandatario de estar irritado y desesperado por hacerle daño a Venezuela antes de su salida de la presidencia. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Yo creo que eso no es lo que dicen los indígenas Piaroa, que esta mañana colocamos en video y que estaban viendo cómo efectivos representantes de la FARC intentaban penetrar sus territorios en el Amazonas venezolano. Yo creo que eso no tiene nada que ver con el presidente de Colombia. Esto más bien todo lo contrario. Ellos entran con la anuencia del Estado venezolano representado por el régimen de facto, que le ha permitido hacer lo que le da la gana a la FARC, al ELN, a todos los grupos irregulares, a la propia guerrilla venezolana en las fronteras. Y no solamente en las fronteras, sino que hemos visto presencia del ELN, según lo señala Fundaredes, en 20 estados de Venezuela. Así que, ¿cómo lo explica Maduro? ¿Con intervención de Duque? ¿Acción del gobierno colombiano? No, eso es anuencia del gobierno venezolano que ha permitido que las bandas delincuenciales de la FARC y el ELN actúen a impunidad, con total impunidad en territorio venezolano. Y a esta hora vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. El Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Saludos a Alan, Nancy y a ese maravilloso equipo de producción con las noticias que están impactando esta hora en el Cesar, en el Magdalena, la costa Caribe, la costa colombiana y por supuesto la Guajira y algo de Venezuela. A partir del 1 de mayo, adiós al tapaboca en la mayoría de espacios cerrados en Colombia. Recuperan 1.250 hectáreas para siembra en Repelón, con obras del distrito de riego en el Caribe colombiano. En Caucasia, el río Cauca se desbordó y el agua les llega hasta la cintura. En Antioquia, el metro se quedó sin plata, sin dinero para comprar trenes y coches del tranvía. Quebrada se desbordó y dejó 3 adultos y una niña desaparecidos en Albeláez, en Cundinamarca. Por lluvias y desbordamientos cierran otra vez la vía Medellín-Manizales. Armados secuestraron al alcalde del Charco, en Nariño. En Colombia han fallecido 134 embarazadas en solo 4 meses del 2022. En Antioquia me echaron gas en la cara. Internas reclusas denuncian las torturas en el Pedregal. Colombia por primera vez está muy cerca de prohibir las corridas de toro. Marta Bayona, figura de Colombia en la Copa de Naciones en Escocia. En la actualidad electoral, los liberales se alistan para definir a quienes apoyarán a la presidencia de Colombia. En La Guajira entregan más de 700 permisos de protección temporal a migrantes en Maicao. Con un total de 700 permisos de protección temporal fueron entregados a migrantes en la población binacional frontera colombo-venezolana de Maicao. Esto se dio por medio de una jornada liderada por la Alcaldía de Maicao, Migración Colombia, Secretaría de Salud, UNGROX, ALNU, hoy, entre otras agencias internacionales. Según Miguel Romo Barreto, director de Migración Colombia en La Guajira y el Cesar, la jornada de entrega de permiso de protección temporal fue exitosa. Estuvimos haciendo una entrega masiva con la Alcaldía, las agencias internacionales, cooperación internacional. Se dieron en las oficinas de Migración Colombia en Maicao, dijo el funcionario. En esta jornada también participaron, por supuesto, funcionarios de la Alcaldía de Maicao mediante la Secretaría de Salud y la Unidad Municipal de Gestión de Riesgo. En zona rural de Riohacha le ponen los ganchos a una persona con 78.3 kilos de cocaína de alta pureza. Nicolás Maduro acusó al presidente Iván Duque Márquez de infiltrar delincuentes en Venezuela.
Aumento del caudal del río Magdalena por las fuertes lluvias tienen en alerta a varias poblaciones de Colombia. Según Ruth Chaparro, no existe voluntad política del Estado colombiano para proteger a los niños de La Guajira. Regresa el desfile del G. Willy, parranderos partiendo desde Valledupar hasta La Paz y San Diego. En el Festival Vallenato 2022, el regreso del festival presencial urge de medidas puntuales. También está lo correspondiente a garantizar la seguridad física y eficiente servicio de salud y emergencia. Sobre todo, controlar las ventas callejeras y coordinar la generación de empleo. Iguales atenciones merecen los temas como tarifas hoteleras y de taxi y el tráfico vehicular. En el tema del Viacruz y de la Universidad Popular del Cesar, los aportes de la Nación solo son del 45% y las rentas propias del 53%. Lo otro grave es que la burocracia ya tocó fondo debido a que los rectores encargados han creado nóminas paralelas. Un aproximado de 60,000 personas visitarán Valledupar en esta semana del Festival Vallenato. Postulan a Beto Murgas al Premio Nacional Vida y Obra del Ministerio de Cultura. Por su trayectoria y trabajo en la preservación de la música vallenata, este compositor reúne los méritos para esta importante distinción. Entregan más de 1,000 bicicletas todoterreno para 9 municipios fronterizos del Cesar. Los municipios beneficiados son Aguachica, Codazzi, Becerril, Curumaní, Las Aguas de Virico, La Paz, Manaure, San Diego y Valledupar. Nos vamos con noticias venezolanas a esta hora. Caso de paludismo enciende las alarmas en el país. Venezuela entre los países con más adolescentes embarazadas. En una entrevista personal esperamos seguir de la mano en la lucha por la democracia. Juan Guaidó felicitó al presidente electo Macron en su reelección. Más del 90% de los venezolanos reciben agua no apta para el consumo humano. Según Juan Guaidó, y es una realidad, convertir a Venezuela en un socio confiable para el mundo solo es posible con la democracia. Internacional, Congreso peruano prepara proyecto de ley para recortar solo el mandato del presidente Pedro Castillo. Cuestionan poco interés por casos de maltrato infantil en Venezuela. Y esto pasó en el Día Mundial contra el Maltrato Infantil de la SECODAC. Señala que la violencia se encuentra normalizada en el país. Alerta naranja en Santa Marta y El Rodadero por amenaza de deslizamiento. En economía, en colombiana, 9.6 kilogramos el consumo per cápita de pescado en Colombia. Las principales zonas como producción piscícola son el Huila, el Meta, el Tolima, Córdoba y Antioquia. Trucha, tilapia y cachama son las especies que lideran esa producción. También el grave caso en Cartagena de India de las acciones del Dow Química para resarcir el daño a la bahía de Cartagena. En el 2015 la Corte Constitucional ordenó a esta empresa pagar una millonaria suma para evitar tanto daño. En Cartagena de India a disfrutar la entrada gratis al Castillo de San Felipe el Día del Niño. Decenas de colombianos aprovechan las actividades que las escuelas talleres de Cartagena de India preparan a propósito del Día del Niño y así habrá tiempo de asistir. Rumba estarían afectando los santuarios de ave en Islas del Rosario. Inseguridad en Cartagena, en promedio cada día asesinan a una persona. Y el tema del Saber Pro, 3 de las 10 mejores universidades del Caribe están en Cartagena. Entregan parque recreacional en Tierra Bomba. Según el presidente Iván Duque Márquez, el dique es el proyecto más importante de este siglo en Colombia. Universidad de Cartagena es la primera del país con acreditación internacional. ¡Felicitaciones! Canasta de supervivencia de la primera semana de abril costó 115.89 bolívares. El Observatorio Venezolano de Finanzas, la OVF, indicó que la variación en los precios en bolívares fue del 2,65%, mientras que en divisa fue de menos 3.91%. Un equivalente a $24.98 para cubrir una carga calórica del 60% de las necesidades alimenticias del grupo. 2 kilos de harina de maíz blanco costaron 13 bolívares, 2 kilos de caraotas negras valieron 31 bolívares y medio litro de aceite vegetal costó 11,25 bolívares. 2 kilos de pasta enriquecida se ubicaron 16 y 625 gramos de azúcar
4.69 bolívares, mientras que 3 latas de sardinas costaron 13.50 bolívares. 1,5 kilos de arroz blanco registró un promedio de 7.50 bolívares, 750 mililitros de bebida láctea enriquecida 18.60 bolívares y 125 gramos de sal 0.35 bolívares. Con esa cifra, la variación es peor aún, Nancy Alan, donde el venezolano con este encime de 115.89 bolívares, que harían una bicoca de 24.98 dólares, no le alcanzan absolutamente ni siquiera para una semana. ¿Cómo hará el venezolano para consumir productos cárnicos, lácteos y sobre todo pescado? Es imposible. El costo no les da absolutamente para nada porque Venezuela, sin ser país con la divisa del dólar, maneja el bolívar. Y allá en Venezuela todos los días hay un aumento diario y el precio, tanto como el IVA, es en dólares. Muy lamentable para todos los connacionales la grave situación del país. Bueno, señores, nos despedimos a esta hora. Carlos Uzcategui el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Bueno, fue el reporte de Carlos Uzcategui el Miura desde La Guajira Binacional. Seguimos con más información aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y tras la muerte de un recluso, pues se vienen denunciando el brote de tuberculosis en la cárcel del Zulia. El pasado viernes, los presos políticos realizaron una protesta, este brote de tuberculosis crónica que dejó este muerto en este centro de arrestos y detenciones preventivas de San Carlos en el Zulia, y el penal al día de hoy, ubicado en el municipio de Colón, está infectado de esta enfermedad contagiosa crónica en diferentes áreas de este recinto carcelario. Los reclusos han exigido y exigen la intervención de la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial. Así lo ha venido señalando la ONG Ventana a la Libertad, que lo ha realizado a través de su sitio web. El equipo de médicos del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses evaluó a los internos y uno de estos voceros denunció el hacinamiento en el centro, que fue construido para 80 personas y actualmente cuenta con 530 presos. Y es que la tuberculosis se ha empecinado con los presos en Venezuela. La situación de retención, las malas condiciones sanitarias, la ausencia de servicios públicos y sobre todo las fallas constantes en los sistemas de atención a los presos en el país han generado que la tuberculosis haya encontrado un caldo de cultivo satisfactorio para desarrollarse. Y no son pocos los casos de enfermos de tuberculosis entre la población penitenciaria. Hemos conocido los números de fallecidos, pero también hay que señalar que hay contagios importantes en esta población penitenciaria y que no ha recibido este caso, la atención adecuada por parte del régimen. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. El tema Esta Vida de Jorge Celedón nos permite iniciar el segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Lo hacemos como siempre con más información. Bueno, y con ese tema seguimos y nos da referencia para algo que es sobre el tema de la vida o la muerte, y esto es lo que el opositor venezolano Rolando Figueroa suplica a España, su extradición. Así lo viene denotando el opositor Rolando Figueroa, que vuelve a estar al borde de la extradición a Venezuela después de que el Ministerio del Interior de España le denegó una vez más el asilo político. Asegura que el presunto delito de estafa por el que reclama a Caracas se trata de una causa inventada para perseguirle por pensar distinto al gobierno de Nicolás Maduro. Por ello, pues ruega a España que revise su caso antes de enviarlo a Venezuela, donde asegura que se enfrentará a un riesgo de muerte. La batalla legal de Figueroa se remonta en el año 2018, cuando la justicia venezolana pidió su extradición por supuestamente haber estafado a una mujer que había contratado varios tratamientos médicos con una empresa de productos sanitarios. Pues la presunta víctima habría pagado la suma de $200,000 sin recibir atención alguna, de acuerdo con el relato recogido en la resolución del Ministerio del Interior al que tuvo acceso Europa Express. Su extradición quedó aprobada en julio del 2020, pero por problemas logísticos relacionados con el tema de la pandemia no llegó a materializarse. Un año después se reactiva nuevamente. Figueroa pasó unos meses encarcelado en Coruña
hasta que salió en libertad condicional luego de que su entrega quedara suspendida por esta segunda petición de asilo. Resulta que mucha polémica han traído las declaraciones de Alberto Fernández, el presidente de Argentina, sobre la supuesta recuperación de Venezuela, la vía democrática, etcétera. Sin embargo, el diario El Clarín publicó en su columna del editor, con la firma de Silvia Fesquet, este texto, bajo este título: ¿En qué planeta vive Alberto Fernández? Y bajo ese título, ¿En qué planeta vive?, recoge también las declaraciones de Tamara Tarixiul, presidente de Human Rights Watch, quien definió como desafortunado crescendo de declaraciones oficiales argentinas sobre Venezuela, de boca esta vez de la vocera Gabriela Cerruti. Había arrancado días atrás con Alberto Fernández, quien había manifestado su intención de recuperar el vínculo diplomático pleno, reponiendo allá un embajador dado los graves problemas de derechos humanos que bajo el régimen de Nicolás Maduro se han ido disipando en el tiempo. Esto es lo que dijo Alberto Fernández. Sin embargo, en la columna le dan hasta con el todo a Fernández, indicando que hay un flagrante desconocimiento que evidencia las declaraciones de ambos funcionarios, y esto mereció el repudio unánime de la oposición venezolana, de Human Rights Watch, Amnistía Internacional, entre otros. Su directora ejecutiva regional, Mariela Bersky, le mandó una carta a Fernández en la que, además de detallar la situación del país, lo insta a que en sus esfuerzos por apoyar una salida a la crisis venezolana, pues tenga presente la realidad que se vive en ese país y se asegure de que la respuesta nacional y regional reconozca y priorice la situación de los derechos humanos en Venezuela. Así que el señor Alberto Fernández, presidente de Argentina, llevó palo del diario El Clarín, uno de los principales diarios de ese país. Y como en Venezuela no existen problemas y menos problemas sociales, se encienden las alarmas en Venezuela, se incrementan los casos de abuso sexual en Venezuela. Pues la presidenta de la Fundación Muralla, Keila Candotti, denunció el drástico aumento en estos casos de abuso sexual infantil en todo el territorio venezolano, un fenómeno que está causando estragos en esta población adolescente. Candotti alertó que en este mes de abril de 2022 han recibido reportes diversos de casos de abuso sexual, los cuales se han registrado en todo el territorio. Y específicamente los casos donde más abusos sexuales se están cometiendo es en el estado Barinas, en Aragua, en el estado Mérida y Táchira, que han sido detenidos algunos sujetos que tienen que ver con este tipo de delitos. Esto es lo que ha venido y viene señalando la especialista en diversas declaraciones. Bueno, para que ustedes tengan una idea de lo que se ha gastado, la bicoca que se ha gastado el señor Elon Musk durante el día de hoy, el PIB de Venezuela, el Producto Interno Bruto, es decir, la suma de todo lo que produce la economía venezolana, se calcula actualmente en 43.000 millones de dólares, menos de lo que gastó Elon Musk comprando Twitter. Así que esa es una idea que usted puede tener del gran negocio que se ha desarrollado durante el día de hoy, en donde Elon Musk ha prometido incluso publicar el algoritmo de la red de Twitter para que así todo el mundo esté claro en las reglas de juego, y prometió libertad absoluta en esa red. Y a esta hora vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira, Barranca, la tierra amable de Colombia. Carlos Uzcategui, El Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Y ya a esta hora, aún todavía más del 90% de la ciudad de Barranca sin servicio eléctrico, algo inconcebible. La empresa privada Aire nunca te da una respuesta, no le da respuesta ni a personeros, ni a líderes, mucho menos a las comunidades. Eso sí, el recibo es una fija y mes tras mes, desde el mes de octubre del año pasado, te aumenta un 5% mensual. No hay reclamo, tienes que pagar todo y quedarte chito, callado. Lo mismo ocurre cuando se va al servicio de eléctrico, quedamos sin internet, por supuesto, en la nada. Grave situación, el alcalde debe tomar las riendas en el asunto, al igual que los concejales del municipio de Barranca, y definir la grave situación con el servicio eléctrico. Tienen temor, tienen miedo, no sabemos qué es lo que está pasando, o la empresa Aire les calla la boca con el muñuñeo. Hoy quería hablar algo, un tema del día histórico para el béisbol venezolano, el día sábado 23 de abril,
Miguel Cabrera entró en la historia del béisbol profesional al conectar su hit 3000 de su carrera ante los envíos de Antonio Santaella de los Rockies de Colorado. Miguel Cabrera se convierte en el séptimo pelotero en la historia con más de 500 jonrones y más de 3000 hits, club de que solo forman parte en Hank Aaron, Willie Mays, Eddie Murray, Rafael Palmeiro, Albert Pujol y Alex Rodríguez. Esa misma tarde llegó a 3002 hits, rebasando el mítico pelotero puertorriqueño, una leyenda del béisbol, Roberto Clemente. El próximo paso de Miguel Cabrera será hacia Copperton. Estoy muy seguro de esa situación. Alertan sobre el aumento de deserción de docentes maestros en las aulas de clase de la capital, Caracas. Falleció el ex senador estadounidense Orrin Hatch a los 88 años de edad. Nicaragua expulsa a la OEA de Managua y se retira anticipadamente del organismo. No solamente en Venezuela, comen arroz con huevo, es un lujo, las salsas de precio angustian a los peruanos. En el tema de migración, México propone regularización de migrantes tras disolver una caravana. La diáspora venezolana le pide a Joe Biden más sanciones y cerco al gobierno de Nicolás Maduro. ONG recolecta firmas para otorgar residencia permanente a venezolanos en los Estados Unidos. Un venezolano entre los 92 migrantes encontrados hacinados en un tráiler de México. Fundaredes denunció 10 asesinatos este mes en las trochas entre Venezuela y Colombia. En la nueva dirección nacional del PSV predominan las mismas caras y se excluye a Elías Agua. Para muchos, y esto lo sabemos los que estamos en política, Elías Agua era el delfín de Hugo Rafael Chávez Frías, mano derecha de él. Lastimosamente, Elías se le volteó a Nicolás Maduro y hoy está a la expectativa. Julio Borges asegura que autoridades colombianas capturaron o le pusieron los ganchos a un espía de Maduro. 4 estados del país registran inundaciones y deslizamientos de tierra por las lluvias. Un festival de bajones de luz sufre varias zonas del país este 24 de abril. El río Zulia rompió el dique e inunda las zonas productivas del municipio Catatumbo. 6 municipios del estado Mérida se declaran en emergencia por torrenciales aguaceros. El sector de economía y negocios de Venezuela, Fedeagro, créditos otorgados por el gobierno solo cubren el 34.3% de los requerimientos para la siembra de invierno. El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernard, ordenó abrir investigación contra Lady Gómez. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo va a seguir Freddy echando varillas como una mate caraota? Si a él hay que averiguarle todo lo que ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. En Mérida, 250 familias resultaron afectadas y 25 viviendas quedaron destruidas tras las fuertes lluvias que han causado anegaciones y deslizamientos de tierra en la entidad. En el municipio Obispo Ramos Lora hay 15 comunidades que registran daños y lo más grave es el más golpeado ha sido hasta ahora. La karateca venezolana Yorgeli Salazar ganó una medalla de oro en comité en la categoría 60 kilos de la Premier League Motosicho 2022. Con un marcador 6-0 logró vencer a su oponente turca Serap Okseli Arangablu, quien le dirá al ranking mundial en karate. Algo que no se lo esperaba, el gobernador de Carabobo, Rafael Lacaba, quedó este domingo fuera de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, entre comillas. En Venezuela, las franquicias de comida rápida ya cobran el nuevo impuesto a los pagos con divisa. Trabajadores de cartones de Venezuela exigen reactivación de la planta y pago de pasivos laborales en Yaracuy. 50% del transporte público en Aragua está paralizado por falta de gasolina. 5 muertos dejó enfrentamiento en Turmero por asalto a comando de la Policía Nacional. Con el dólar en la punta omnipotente, algunas firmas petroleras estadounidenses piden a la capital norteamericana reiniciar la perforación petrolera en Venezuela. Los costos económicos en la ciudad de Maracaibo cada día más fuerte, una situación que enraece totalmente el precio del dólar en los productos alimentarios. La gran mayoría vienen importados, es decir, de Colombia, y cada día aumentan más de 50 centavos de dólar. Todas las semanas aumento nuevo. En los anaqueles, las quejas de las comunidades amigos, muchas personas que me han escrito sobre el caso, sobre todo del precio del arroz, el aceite y los productos de pasta.
Y también se quejan que solamente consiguen el fideo largo o pastas tipo tornillito. Ya sobrepasan los $2. El precio de la harina pan, el mismo costo, aumenta toda la semana. Ya la gente no sabe por dónde comprar y hacia dónde dirigirse en los mercados populares de Maracaibo. Es más fácil comprar un litro de gasolina que comprar un precio de una Coca-Cola de 2.3 o de 3.5 litros de ese tipo de refresco, ya que oscila sobre los $3 cada botella. Comentándome una amiga que para hacer una torta de cumpleaños para sus hijos o para un nieto, gasta más de $35, sin comprarle, por supuesto, los consabidos gaseosas o refrescos o chucherías o confite. Es difícil, igual que hacerles una piñata, ya eso se ha perdido en el país, las fiestas tradicionales de cumpleaños, al igual que hacer un reconocimiento cuando los bautismos, etcétera. Son costos inconcebibles. Solamente los enchufados son los que mantienen el rigor económico ante la escala económica día a día. Muy lamentable lo que está pasando, el costo de los juguetes, el costo de los libros, todos los días, todas las semanas, el aumento es desmesurado. Y algo más preocupante, Alan y Nancy, es la calidad de los productos. Una calidad que es inferior a productos de tercera categoría, sobre todo en el caso de los productos como el arroz, el aceite. Muchos consumidores se quejan de los aceites con marcas extrañas, son aceites de color muy oscuro, un aceite que es totalmente de muy baja calidad, pero es lo que consiguen para poder hacer sus frituras o hacer cualquier alimento y donde les alcance parte de su sueldo, porque con un sueldo, como están ganando, no les alcanza absolutamente para nada. Al igual como sufren los niños en muchos estados de Venezuela, sobre todo en los comedores escolares que ya están cansados de comer lentejas, yuca o simplemente un arroz con huevo, que muchas veces ni siquiera les llega. Sin servicio eléctrico son muchas las veces que se les escapa al gobierno, al régimen de Nicolás Maduro, la situación real con que están ellos padeciendo por la falta de el fluido eléctrico. Muchas empresas venezolanas cada día están saliendo del país, muchas se han declarado en quiebra por la grave situación financiera y por supuesto de la falta de recursos económicos para comprar repuestos a diferentes entes de la fábrica. La producción de autopartes cada día está más baja en el país. Muy lamentable esta situación y sobre todo para los carros por puesto, los carros que hacen rutas extraurbanas y urbanas en todo el país. La carestía de los fluidos hidroneumático, liga de freno, etcétera, son más caros. Una botellita simple de una liga de freno está en el país aproximadamente en $4.5, al igual que los hidráulicos, que son más costosos para los carros de gasoil. Bueno, Alan, Nancy, nos estamos despidiendo. Será hasta mañana. Carlos Ucategui y El Miura para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, y este es el trabajo de Carlos Uzcategui y El Miura desde La Guajira Binacional. Seguimos con más información. Y el SODI autoriza manejo de las máquinas para el dique del Catatumbo, pues el general de la división Manuel Castillo Rengifo, comandante de esta zona operativa de la Defensa Integral en el Zulia, pues autorizó el movimiento de la maquinaria para atacar esta emergencia del dique de Catatumbo, donde pues varias familias perdieron sus enseres por los embates de las precipitaciones en ese lugar. Castillo Rengifo también manifestó que durante la semana estuvo atento a las caídas de lluvias en estos municipios del sur del lago. Dice que sobrevoló la zona del Guayabo, encontrando así al municipio de Sucre con 3 puntos con mayor afectación. El comandante de la SODI también ha manifestado que en la zona del Guayabo no se ahogó ninguna vaca. Al ver la emergencia, pues autoricé el desalojo de los animales para evitar muchísimas pérdidas y pérdidas mayores. Por último, aseguró que autorizará el movimiento de la maquinaria para atacar esta emergencia en el Catatumbo. Bueno, para que ustedes entiendan esta noticia, hay que explicarles lo siguiente. En Venezuela, los comandantes de unidades militares pueden disponer de movilización o prohibición de maquinaria pesada dentro del territorio de una entidad federal. A pesar de que la Constitución de Venezuela garantiza la libre movilidad,
Si usted va a mover una maquinaria pesada en el estado Zulia, usted tiene que pedirle permiso a este comandante y es cuando el comandante le nazca darle ese permiso. Aparentemente ellos alegan que es para controlar la construcción de pistas clandestinas del narcotráfico. Y uno dice, no habrá otra manera de hacer control que colocarle trabas al productor. Más de un productor ha sido afectado por esta decisión e incluso ha sido detenido por movilizar su maquinaria agrícola de una vereda a otra vereda. Y esto ha sido por esta normativa ilógica e irracional que obliga a los trabajadores del campo venezolano, a los productores agropecuarios, a pedirle órdenes a un general que está en Maracaibo, a pedirle instrucción a un general que está en Maracaibo, a pedirle el favor que les permita movilizar la maquinaria porque ellos necesitan reparar o arreglar la vialidad agrícola o simple y llanamente a hacer trabajo dentro de obras aledañas. Y en otro orden, el exrector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, consideró el día de hoy que la oposición debería enfocar las próximas negociaciones en la búsqueda de mejorar la vida y la calidad de todos los venezolanos, así como adecuar las diferentes políticas de cara a las elecciones presidenciales que se darán en el año 2024. Si yo fuese dirigente opositor, estuviese centrado en mejorar la calidad de vida de todos los venezolanos mientras se logran estos cambios para el 2024, es lo que ha dicho a través de una entrevista. De esta forma, según el ex rector del CNE, el resultado de las futuras elecciones presidenciales que se van a dar en el país influiría para la escogencia del resto de los cargos públicos, como lo son gobernadores y alcaldes, para el año 2025. La oposición debe ser más interesada en las negociaciones porque el gobierno ya está en el poder, aunque Nicolás Maduro debe mantenerse por la repercusión de las sanciones. Esto es lo que ha venido agregando. Bueno, diferentes factores políticos de la oposición en Venezuela se han manifestado para felicitar al presidente reelecto de Francia, Emmanuel Macron, quien obtuvo nuevamente su cargo, ratificó nuevamente su cargo en las elecciones celebradas en Francia el día de ayer. La embajadora de Venezuela ante Francia y su comisionada de Relaciones Exteriores, Isadora Zubilaga, saludó la reelección de Macron y manifestó su deseo de continuar las buenas relaciones a favor de la libertad de Venezuela. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Política Exterior de la Legítima Asamblea Nacional, Olivia Lozano, celebró también el triunfo electoral en el país europeo, manifestando que los principios de liberté, égalité y fraternité permitan consolidar las alianzas entre Francia y Venezuela a favor del rescate de nuestra democracia. El embajador ante los Estados Unidos, Carlos Vecchio, elogió la decisión del pueblo francés al haber votado por la permanencia en el cargo de Macron. Felicitaciones al presidente Emmanuel Macron por su reelección y a todo el pueblo de Francia. Elecciones libres es el destino de las grandes democracias, sostuvo Vecchio. Vámonos a la pausa comercial y musical. Queremos agradecer en esta primera hora la participación de Radio Delfín 1060 AM, en el Control Master a Robinson Cárdenas y a nuestro corresponsal Carlos Suscategui Elmira. Ya regresamos. Bueno, sabroso este tema que nos recuerda, nos ubica en el oriente de Venezuela y en la zona minera, en la zona del oro venezolano, donde en Guasipati, Tumeremo, allí en donde se toca a este ritmo, a este sabor. Oh Mamao, el tema que nos interpreta el Pollo Brito a esta hora para iniciar la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta. Recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com. En enlace en esta segunda hora con Aruba Estéreo 91.5 FM. Continuamos con más información. Y en un trabajo que ha realizado Sebastiana Barraez, habla acerca de la respuesta burlona de un militar, de un capitán, hacia su compañero. Si no quieres hablar, no importa, porque para dónde vas te harán hablar, quieras o no. Pues sí, el capitán activo del ejército Alfredo Saba Peña Díaz pensó sacar algún dinero vendiendo un oxidado componente de dos tipos, parte de un explosivo usado de la explotación de oro. Terminó preso, terminó torturado, acusado de pretender colocar un explosivo en el Palacio de Miraflores
y aunque él cumplía funciones militares a casi 1.000 kilómetros de allí, en el estado Táchira, el Foro Penal se negó a defenderlo alegando que no es un caso político y aunque es un oficial activo, no le está juzgando a ningún tribunal militar, sino se le está juzgando por terrorismo. Su caso está plagado de una serie de irregularidades, violación al debido proceso y además una tortura brutal. El número del expediente de este primer preliminar, 4CT del 045, según el juicio segundo. El juez, el médico forense, los funcionarios, todos dicen cumplir las diferentes órdenes. En el tribunal pues declaró que si fuese el funcionario que lo apresó, otro que en realidad fue quienes lo torturaron. El día de que de Gilcín me detienen, me esposaron, me colocaron una capucha negra y me trasladaron hacia la sede principal en San Cristóbal. Me llevaron a la oficina del director del DEGICIN en la región Apoderado Homero, a quien le entregaron las diferentes pertenencias a las que yo había despojado y de las cuales me despojaron 2 teléfonos de una empresa telefónica distinta, documentos personales, como lo dice el carnet militar, la cédula de identidad, la licencia de conducir, el carnet de circulación y además el anillo de graduación militar y una cadena de plata. Así, pues este militar muestra cómo su tortura y cómo es ese proceso. Bueno, lamentable estas situaciones de violación de derechos humanos que, como lo hemos dicho varias veces en este programa, no solamente afectan a población civil, sino también a población militar. Fíjate qué pequeño detalle comenta la gente sobre las últimas declaraciones de Elon Musk sobre la compra de Twitter. Afirma que una de sus primeras decisiones como dueño de Twitter será eliminar a los bots de la plataforma. Según las últimas investigaciones, la gran mayoría de los bots, que es decir, son robots automatizados que repiten cientos de veces un mensaje, estos bots, la gran mayoría provienen de Rusia, Venezuela, Cuba y Nicaragua, pura dictadura. Será un golpe durísimo para ellos, afirma Agustín Antonetti, un investigador sobre el tema. Otros que aparecieron en la última investigación de Twitter sobre el tema de los bots provienen de México, una red de bots en apoyo a López Obrador. También recordamos la red de bots que apoyó y que sigue circunstancialmente apoyando a este señor que está preso en los Estados Unidos, extraditado por los Estados Unidos, el señor Saab. Allí también hubo una red de bots que funcionaba desde países africanos, supuestamente un apoyo masivo para el señor, para este señor detenido. Pero una de las promesas de el señor Elon Musk será la eliminación en Twitter de los bots y entre esos pues los de Venezuela y Cuba, que eran sustentos de estos en la región. Y Elías Ayet ha denunciado que Hidrocapital mantiene sin agua a las familias en el Hatillo. Así, el alcalde de este municipio del Hatillo denunció que Hidrocapital debió iniciar ese proceso de llenado y no está funcionando el sistema de bombeo por las bajas presiones. Esto tras este apagón que se registró el pasado 23 de abril y que afectó también a las diferentes zonas de Barutas. Hidrocapital debió reiniciar este proceso de llenado y solo está funcionando 1 de 5 de los grupos de bombeo por las bajas presiones. Una desgracia total es esto, así lo ha venido manifestando a través de la cuenta en Twitter. Hay emergencia en el sur del lago de Maracaibo. El río Catatumbo rompió el muro de contención ayer a las 4:30 de la tarde en el sector 43, en la vía que comunica Encontrados y El Guayabo, según lo indica la periodista Sebastiana Barraez. Muchos lo advirtieron, pero no se oyó al pueblo del sur del lago. Ahora el río corre libremente y partió la carretera que comunica esas zonas. Hace 12 años, en la última vaguada que azotó esta zona, en los tiempos de indiferencia del gobierno, más del municipal de Wilmer, Enrique Ariza Mesa, quien manejó por años el lugar, tiene al mismo bajo el agua. Ariza se opuso a que el nuevo alcalde utilizara un jumbo para reforzar el muro y las consecuencias son estas. Inundación gravísima que afecta a 6 municipios del sur del lago de Maracaibo. Inundaciones además que hay que compararlas con las que sufre actualmente 7 municipios del estado Mérida y una situación bastante grave en la zona norte del estado Táchira. Es decir, las lluvias nuevamente dejaron al desnudo la incapacidad del régimen.
Y Salvemos Venezuela lideró un encuentro con dirigentes de Caracas, Miranda y Vargas, y es nuestro deber salir a buscar la libertad para el futuro de nuestra nación, es lo que ha dicho la diputada Delsa Solórzano. Escuchemos. En el marco del zonal de la región central de Salvemos Venezuela, que se llevó a cabo el pasado fin de semana, los dirigentes resaltaron la responsabilidad que tiene el venezolano en la lucha por la libertad. Es nuestra responsabilidad como venezolanos, dignos herederos de aquellos que salieron a buscar la libertad de Venezuela y de 5 naciones más, encontrar la libertad para nuestro país, para el futuro de una nación que hoy sabe que aquí nada se arregla. El desafío que tenemos es enorme, el desafío que tenemos es muy grande y yo les vengo a pedir aquí porque sé que estoy ante la punta de lanza de las luchas políticas y sociales, que lo primero que tenemos que hacer nosotros es invitar a los venezolanos a soñar de nuevo. A su vez, Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, destacó la importancia que tiene la presión de las sanciones. Es la sanción. Que se pudieran utilizar otras herramientas. Ejerzámosla entonces. ¿O es que hoy Ucrania no debe tener un escudo aéreo para proteger de bombardeo? Pero no lo está haciendo el mundo libre. Están empleando la sanción como herramienta a violadores de derechos humanos y a corruptos. Y están bien ejercidas las sanciones a los violadores de derechos humanos y a los corruptos que pretenden saquear una nación. El presidente encargado puntualizó que los venezolanos que quieren cambio en el país son mayoría, por lo cual insistió en la necesidad que se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas lo antes posible. Radio Asamblea Nacional es noticia. Bien, el régimen de facto se niega a firmar el acuerdo de Escazú. Esto lo ha denunciado el biólogo y defensor de los derechos humanos Alejandro Álvarez, quien condena que no haya pronunciamiento por parte del gobierno sobre este tema. Y el profesor Álvarez debería saber algo que es lógico. Dentro de esta lógica chavista, ellos no van a firmar ese acuerdo, por lo menos por los momentos. Y le voy a explicar por qué. Porque el acuerdo que está siendo seguido y firmado por 65 países, entre ellos Colombia, señala la necesidad de protección para los defensores de derechos ambientales y del territorio. También señala que se debe compartir los datos sobre la situación de los medios ambientes, es decir, acceso a la información, la participación pública, acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Este es el llamado Acuerdo de Escazú, aprobado en el 2018 y con vigencia plena desde el 22 de abril de 2021, luego que 12 países lo ratificaron. Sin embargo, Venezuela no lo firma. ¿Y esto por qué? Porque al tener acceso a la información, al tener participación pública y acceso a la justicia, se va a tener que saber, se va a tener que conocer las graves violaciones y destrucción del medio ambiente que está realizando el arco minero aprobado por el gobierno. El arco minero, que es la gran zona de explotación minera que aprobó el régimen de facto y que destruye precisamente el Amazonas. Ahora, si se firma el acuerdo, ellos están comprometidos a divulgar la información sobre los contratos, convenios, quiénes están haciendo qué, cómo lo están haciendo y de qué manera. Y obviamente, el régimen de facto, todo lo que sea transparencia e información no le interesa en absoluto. Por eso es que no van a firmar ese convenio de Escazú. Y en otro orden informativo, el presidente del Frente Unido de Transportes de Aragua, José Luis Trocel, ha denunciado que más del 50% del transporte público en la región está totalmente paralizado por la escasez del combustible. También ha asegurado que la situación empeora cada vez más. Asimismo, también detalló que por esta razón los transportistas se encuentran en una crisis, creando y además estando totalmente en sus casas, sabiendo que no tienen la posibilidad de tener un salario. Los transportistas estamos en una grave crisis en nuestros hogares porque no tenemos cómo trabajar,
por esta falta de combustible, es lo que han dicho a través de diferentes declaraciones. Los denunciantes afirman que la escasez de combustible no solo afecta a los transportistas terrestres, sino que también al sector pesquero. Por esta razón, pues los pescadores protestaron esta semana en la costa aragüeña en reclamo a esta situación. Denuncian que les exijan a las captaciones de huellas para poder surtir de combustible en Aragua, cuando pues la mayoría no cuenta con este tipo de registro. Bueno, como lo hemos venido comentando desde hace varios días, hay huelga general en Sidor. Hay protesta de manos caídas. Los trabajadores no van a reactivar la empresa hasta que se le cumplan los contratos, los convenios y los pagos. Es decir, el paquete integral que debe cumplirse para que el trabajador se sienta satisfecho. Esto está siendo incumplido por el gobierno. No se le están pagando los aumentos salariales debidos. Y esto ha provocado que Sidor, por primera vez en muchos años, ande en una huelga de brazos caídos. Ayer precisamente estuvo el presidente de Sidor en la planta, Néstor Astudillo, quien fracasó en su intento de reactivar la empresa ante la huelga de brazos caídos de los trabajadores. Vamos a ver el resultado de su visita anoche. Compañeros, hermanos de clase, fíjense, hoy estamos aquí, por favor, silencio, hermanos. Hoy estamos aquí, un grupo de compañeros que vinimos a hacer un planteamiento. En la última asamblea que tuvimos de aquel lado, tuvimos un compromiso que ustedes querían la revisión completa de lo que se está pagando, la revisión completa de qué es lo que se pagó, cómo se pagó. Eso, yo le dije, yo lo tengo que elevar y hoy veníamos a traer esa respuesta. Arrancó horno. Y no ven nada. Perdón. Escuchen, ya el gobernador vino y autorizó, junto con el vicepresidente de CBG, el presidente de CBG y los ministros, la instalación de una mesa para explicar todo lo que haya que explicar. ¿Ok? Ya eso está listo. Entonces, esa mesa se debe estar instalando a las 10 de la mañana de hoy. Veníamos a anunciar eso, en el marco del diálogo, en el marco del respeto. Entonces, oye, hermano, si no hay diálogo, ¿cómo vamos a resolver el conflicto? Yo quiero partir de ahí. Si no hay diálogo, ¿cómo vamos a resolver? Nosotros no vinimos a arrancar, nosotros vinimos a dialogar. Y hasta que no nos pongamos de acuerdo, no va a arrancar nada. Esa es una decisión que tomo yo como presidente. Hasta que no nos pongamos de acuerdo, no arranca nada en esta vaina, carajo. Porque nosotros estamos como pueblo unidos. Esta vaina, nosotros nos costó sacarla, compañeros, sacarla de abajo. Esto estaba lleno de telaraña, carajo. Aquí había una sola planta produciendo. Hoy tenemos planchones, palanquilla, alambrón, barras. Mire, y esa vaina ha sido con el esfuerzo nuestro como trabajadores. Nuestro como trabajadores, ¿no es así? Así es. Entonces, no va a arrancar absolutamente nada, hasta que no nos pongamos de acuerdo. Tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces hay que instalar la mesa, ¿sí o no? ¿Quiénes están de acuerdo en que instalemos la mesa, carajo? ¿Quiénes están de acuerdo? Bueno, entonces vamos a instalar la mesa a las 10 de la mañana en Palanquilla, donde ustedes digan, ¿dónde instalamos la mesa? Vamos a las 10 de la mañana con Palanquilla, instalamos esa mesa y se acabó este pedo, carajo. Compañeros, hermanos de clase. Bueno, el tema es que si ustedes le pusieron atención al video, llegó como presidente de Sidor y terminó como líder sindical. O sea, ratificando la huelga. La huelga. Porque dijo, no se va a abrir nada hasta que no lleguemos a un acuerdo. Se transformó el hombre en pleno evento y eso lo salvó de más pitas por parte de los trabajadores. Es que los trabajadores están cansados de mesas sin solución. O sea, los sientan en mesa, se reactivan las promesas, se ratifican las promesas, se firman acuerdos y el gobierno no los cumple. Y debemos recordar que en este momento en Venezuela hay una misión de la OIT realizando una investigación en el país. Así que la misión de la OIT se encuentra con una huelga en una de las principales empresas productoras de acero de Venezuela, en una condición en la cual el propio presidente de la empresa termina dándole de alguna manera la razón a los trabajadores. Antes que me linchen, les doy la razón. Claro, pero fíjate cómo es Astudillo de vivo. Porque por un lado estaba conversando con los trabajadores y por el otro lado estaban trasladando
unas unidades de transporte con trabajadores de otras empresas para tratar de quebrar la huelga, enfrentar trabajador con trabajador. Y los trabajadores de Sidor sacaron a sus otros compañeros de empresa y no les permitieron protestar allí. Solamente los de Bausilún se sumaron a esa acción, y trabajadores desempleados que están en la calle, que bueno, el gobierno se los lleva para que sirvan de carne de cañón frente a esta situación. Pero eso es lo que pasa realmente en este momento en la principal acería de Venezuela. Y en otro orden, el secretario general de Primero Justicia, Tomás Guanipa, encabezó un encuentro con la militancia y la diligencia justiciera en el estado Carabobo, donde prometió relanzar varios procesos de restauración y democratización interna de la organización política en los próximos meses. Guanipa ha asegurado que en los próximos días realizará un congreso pragmático en el cual le planteará al país las diferentes soluciones que deben implementarse en una Venezuela democrática, donde tendremos un gobierno que trabaje por la gente. Venezuela tiene futuro y estamos convencidos que se puede progresar. Tenemos las ideas claras para presentarlas. El país verá llegar a quien se ha ido y a la familia, y estas familias volverán a unirse. Venezuela será un nuevo país y un país de oportunidades. Guanipa también explicó que el Congreso Pragmático de la Tolda pues permitirá a los venezolanos que sepan de un gobierno de la unidad democrática liderada por un justiciero. Venezuela dejará ese atraso en el que se ha sumergido y que lo ha sumergido el gobierno a través de la historia. Esto es lo que se viene y lo que ha venido manifestando Tomás Guanipa. Bueno, y con esta información vámonos a la pausa comercial y musical del momento, y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, vuelve el tema de Chucky Town, quien nos ha traído ese tema para iniciar el último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Seguimos con más información. Y Armando Chacín, quien es el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, ha señalado el día de hoy que la tragedia sufrida por el gremio ganadero producto de las inundaciones suscitadas al sur del lago de Maracaibo, en el estado Zulia, pudieron haberse evitado con la acción oportuna del Estado venezolano. Según describió el máximo vocero de este ente gremial, alertaron de esta situación en público y en privado por lo delicado de la situación de la infraestructura de los diferentes diques de los ríos en la mencionada región occidental. El sector productivo pues hizo todo lo que tuvo en sus manos para evitarlo. Esto es lo que ha mencionado. También asimismo Chacín señaló que la imposición de la permisología, especialmente en esta zona operativa de defensa integral, pues impide que este sector avance en diferentes temas de la infraestructura. Esto pues de acuerdo con la explicación hecha de una publicación a través de una red social, y de la red social específicamente de Instagram, se traduce en no poder hacer nada en caminos, muros de contención, así como en puentes y trabajos de mecanización de esta tierra. La diputada de la Asamblea Nacional Legítima, Marianela Magallanes, recordó el caso de la embarcación Joanali José, la cual hace 3 años salió desde Huiria con 38 pasajeros y naufragó en las aguas de Trinidad y Tobago. Pese al acompañamiento que se ha hecho a los familiares de las víctimas, aún siguen sin respuestas o nuevos datos sobre el suceso. Según los datos de la Fundación Blancanieva Sierra, se maneja que de los 38 pasajeros, 10 fueron rescatados, 9 con vida y una fallecida de tan solo 16 años. Ya son 3 años en esta incertidumbre, explicó la parlamentaria. Del naufragio quedaron 28 personas desaparecidas. El grupo estaba conformado por 17 mujeres, 5 hombres y 6 menores de edad. Magallanes hizo énfasis en que todo parece indicar que el naufragio fue a consecuencia de un caso de tráfico de personas y exigió a las autoridades de los 2 países implicados que continúen haciendo el trabajo necesario para hallar a las personas desaparecidas. No descansaremos hasta tener respuesta de lo que sucedió el 23 de abril de 2019. Nuestra organización está al servicio de esta causa. Hemos acompañado en estos 3 años a los familiares de las 28 víctimas que permanecen desaparecidas. No hemos tenido respuestas concretas a pesar de los esfuerzos, detalló la parlamentaria venezolana. Y hemos hablado del tema de salud, de lo alarmante que están las enfermedades que estaban erradicadas y que nuevamente se activan. Hemos hablado también acerca del abuso sexual
de los menores de edad, cómo se encienden este tipo de alarmas, pero también se encienden las alarmas Alan acerca de los pacientes con diabetes en Venezuela. Aproximadamente 20.000 pacientes no han podido ser monitoreados por los niveles de glicemia de sangre. Pues esta escasez de estas cintas reactivas es una situación que se ha venido extendiendo durante el periodo de pandemia, y en lo que va del recorrido de este año 2022 se han agudizado de tal forma que más de 20.000 pacientes en todo el país no tienen el acceso a insumos vitales para poder gestionar su condición de diabetes tipo 1 y tipo 2 de manera adecuada. Las personas que viven en condición tipo 1 pues necesitan medirse glucosa de sangre, el azúcar, por lo menos 3 veces al día. Pues este valor conocen cuáles son las unidades de insulina que deben inyectarse. Pues al no tener este valor correcto, corren un riesgo de descompensarse totalmente, ya que están en un riesgo recurrente de esas bajas de azúcar. Los pacientes de escasos recursos que reciben insumos del sistema público de salud pues utilizan glucómetros. Cuando pues se los entregan, usualmente las cintas están vencidas, e incluso hay algunos reportes de cintas vencidas desde el año 2013, situación pues aún muchísimo más grave. Otros tienen que comprarlas y está en un valor que oscila entre 4 a 5 dólares la caja de 50 tiras. No tienen otra alternativa porque es básico tener estas cintas para su gestión de azúcar. Así se encuentra el sistema de salud y cómo los pacientes en Venezuela están totalmente afectados. Qué lamentable, como lamentable es el hecho de que esta semana Javier Tarazona cumple 300 días de detención arbitraria. Esto lo recuerda la red Fundaredes y organizaciones defensoras de derechos humanos. Hace algunos días la alta comisionada para las Naciones Unidas de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, había recordado su caso y expresó su preocupación ante el estado de salud de Javier Tarazona. Se ha exigido su liberación plena, sin embargo, el régimen hace oídos sordos frente a estas demandas de la sociedad civil que exigen la inmediata, la pronta liberación de Javier Tarazona. Y a esta hora nos vamos con el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, y en este contacto vamos a presentarles a ustedes algunas inquietudes con respecto a lo que ocurre con la solicitud que hizo el presidente Nicolás Maduro de subestimar la investigación que hace la Corte Penal Internacional. La interrogante surge: ¿qué se debe seguir tras la petición del fiscal de la Corte Penal Internacional? Recordemos que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, decidió continuar la investigación por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Venezuela. Esta decisión abre un proceso ante la Sala de Cuestiones Preliminares en el que el Estado venezolano tiene dos oportunidades a seguir para defenderse de acuerdo al Estatuto de Roma. Así lo explica la doctora en Derecho y magíster de la Universidad de Nottingham en Inglaterra, Tairi Moya. En entrevista concedida a Efecto Cocuyo, la experta en Derecho Internacional dio a conocer qué sigue tras la decisión del fiscal. ¿Cuáles son las consecuencias de esta decisión y qué viene? Según el criterio de la especialista, es positiva. El fiscal va a solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares la autorización para continuar la investigación y está diciendo que no se basa en promesas futuras, sino que quiere resultados tangibles. A su vez, hace un llamado a las víctimas, a sus representantes y a todo aquel interesado para que presente información en atención a la petición del Estado venezolano de inhibición de la Fiscalía. No sabemos cuánto tiempo se puede tardar la sala en dictar una orden que indique si la investigación sigue o se detiene. El Estado tendrá la oportunidad de presentar sus consideraciones y decir qué hechos está investigando. Es un proceso, no un juicio. Aquí es importante que se llame a las víctimas a presentar sus observaciones.
Lo destacable de lo que ha ocurrido es que el fiscal va a conocer de primera mano cuál es la situación real que se está viviendo en Venezuela, en atención a los crímenes que está investigando. Al respecto, dijo que la decisión de la Sala es apelable, de acuerdo al artículo 18 del Estatuto de Roma. No obstante, si la Sala reafirma que sí va a seguir la investigación, pasaríamos a una etapa en donde la Fiscalía determina los nombres de los presuntos responsables. Si el Estado venezolano apela, tendría que hacer un trabajo durísimo para que la Sala reconsidere su solicitud, es decir, mostrar resultados de las investigaciones, demostrar que los juicios no son simulados, sino genuinos y que están determinando la responsabilidad de la cadena de mando. Si sigue la investigación después de esta apelación, el Estado tiene una última oportunidad procesal establecida en el artículo 19 del Estatuto de Roma para demostrar que sí está investigando o juzgando a las personas que ha identificado la Fiscalía. Ahora estamos en una etapa en la que el Estado intenta frenar que se abra una investigación sobre la situación de Venezuela. En general, esto va a dilatar el proceso, por supuesto, de llegar al artículo 19. Entraríamos en la fase de determinación de las responsabilidades individuales. Aún desconocemos cuál es el alcance de la investigación, agregó Moya. No sabemos cuáles son los casos potenciales porque el fiscal no ha publicado el informe sobre el inicio de la investigación. Tenemos nociones por lo que decían documentos anteriores de la fiscal Bensouda, pero no sabemos si Karim Khan mantiene o no los crímenes destacados por la ex fiscal. Esta decisión definitivamente pone en una situación bastante comprometida al régimen de Nicolás Maduro, ya que debería determinar las responsabilidades en su cadena de mando por violación de derechos humanos. Mayor compromiso el que le toca al régimen de Maduro. Y las reacciones con respecto a esta decisión no se han hecho esperar. La directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch, Tamara Tarakiut, considera que la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, de continuar la investigación sobre Venezuela es un importante avance. Importante avance en la Corte Penal sobre Venezuela. El régimen de Maduro pidió formalmente frenar la investigación. El fiscal Khan ha anunciado que solicitará continuar con el proceso. Así lo publicó la funcionaria en la red social Twitter. Khan informó que solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal Internacional la autorización para continuar la investigación sobre presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Argumentó que tomó la decisión por la falta de información aportadas por las autoridades venezolanas sobre los casos investigados. Asimismo, pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares que invite a representantes legales de las víctimas. El especialista en Derecho Internacional señala que como el Estado venezolano solicitó la inhibición del fiscal y la continuación de la investigación, se abre un pequeño juicio en el que la Sala debe determinar si Venezuela ha cumplido sus obligaciones de investigar y enjuiciar conforme al Estatuto de Roma que da origen a la Corte Penal Internacional. Este proceso que, como hemos dicho, y así lo han argumentado algunos especialistas, lleva cierto tiempo, no es una decisión que se toma de inmediato. Pero sí lo importante es que cada día el tiempo transcurre y el compromiso del gobierno o la situación se complica más para el régimen. Y el opositor Juan Guaidó, reconocido por algunos países como presidente interino de Venezuela, celebró
la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, de continuar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en el país. La solicitud por parte del fiscal de la CPI de continuar la investigación por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela reivindica la labor de las víctimas, sus representantes y la sociedad civil, concluyó el dirigente. También la oposición expresa su acuerdo con esta decisión. La oposición venezolana aplaudió este jueves la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, de solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares del organismo la reanudación de la investigación contra el gobierno de Nicolás Maduro. También por su parte el director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, consideró que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional puede ampliar el lapso de investigación de casos del 2014 a 2017, tras la petición de inhibición que hizo el gobierno chavista. Un elemento muy importante a destacar es que el gobierno hace referencia a casos del 2014 con la que se abre la posibilidad de que la Fiscalía amplíe el marco temporal que inicialmente era a partir de hechos del 2017. El fiscal ha sido muy claro al decir que en este nuevo proceso o en la continuación de este proceso se abre un espacio para que las víctimas y sus representantes puedan presentar pruebas de violaciones de derechos humanos. El funcionario también ha argumentado que el Estado venezolano no aportó información nueva sobre los casos de investigación y en su lugar se refirió a informes presentados en el 2020 que ya fueron considerados para determinar durante el examen preliminar. Mis amigos, esta es la situación que se presenta producto de la solicitud del gobierno de Nicolás Maduro de suspender la investigación y la posición del fiscal Karim Khan. Como hemos dicho, pasará a la Sala de Cuestiones Preliminares, quien tendrá que determinar si le da la razón al Estado venezolano en cabeza de Nicolás Maduro o continúa con la investigación tal como lo plantea el fiscal Karim Khan. Mis amigos, hasta aquí este contacto. Reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, fue el reporte de Oliver Luyano desde el Arauca Binacional. Seguimos con más información. Y secretarios del gobierno del Zulia reciben leyes aprobadas por el CLED, pues cumpliendo con lo expresado por el gobernador Manuel Rosales, con su lema dicho y hecho. El presidente de la Comisión de Planificación, Finanzas y Desarrollo Económico del Consejo Legislativo del Estado Zulia, Justo Bermúdez, acompañado del secretario del CLED, Mervin Bracho, hizo entrega formal al secretario de Gobierno Regional, José Luis Alcala, de los 3 tomos constitutivos de la ley económica sancionadas y aprobadas durante los primeros 3 meses de gestión, las cuales sin duda pues apalancarán la ejecución de nuevas obras y de programas para todos los zulianos. Durante la entrega, el legislador Bermúdez explicaba al titular del mencionado despacho que pues vía urgente la parte parlamentaria, que fue posible lograr la reforma parcial de la ley de timbre fiscal del Estado Zulia, la cual creó la UTES, Unidad Tributaria Regional anclada al Petro, y que será referente para todas las transacciones en lo sucesivo. Igualmente, pues la ley para el financiamiento y desarrollo del emprendedor e innovador, cuya puesta pues en marcha devolverá los diferentes sueños, las diferentes esperanzas del progreso y de la prosperidad de miles de creadores que necesitan un apoyo crediticio y además capacitación. Bueno, y después de lograr superar el 1.000.000 de permisos de protección temporal autorizados, Migración Colombia anunció la realización de 4 jornadas de entregas masivas de documentos para la última semana del mes de abril. De acuerdo con la Autoridad Migratoria Colombiana, serán cerca de 100.000 los documentos impresos, lo que se entreguen en estas 4 jornadas masivas que se llevarán a cabo en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Cúcuta. Un puente, 2 coliseos y un palacio fueron los sitios escogidos por Migración Colombia para realizar estas jornadas. En Cali será en el Coliseo del Pueblo, en Cúcuta en las instalaciones del puente La Unidad, mejor conocido como el puente de Tienditas,
en Bogotá en el Palacio de Deportes y en Medellín en el Coliseo Carlos Mauro Hoyos. Al igual que en las jornadas anteriores, para saber la hora, la mesa y la fecha de entrega, el ciudadano debe consultar la información a través del botón impresos PPT que se encuentran en la página de Migración Colombia. También recibirán un mensaje de texto al número de celular reportado al momento del registro. Vale la pena recordar que a la fecha ya Migración Colombia ha autorizado 1 millón de permisos de protección temporal y que mientras se imprimen podrá descargar su respectiva constancia a través de la página web de la entidad. Esta mañana, Alan, hablábamos de guisos y del pimentón, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, perfecto. Diosdado Cabello juega con machete en mano, cortando palos y además buscando plátanos. Por eso es el pimentón. El primer vicepresidente del PSUV se dejó ver con machete en mano y buscando estos plátanos. Esto pues se ha hecho viral a través de un video que ha publicado. Ha mostrado que en la tarde del domingo se encontraba disfrutando con su familia, además revisando y recogiendo toda la maravilla, toda la cosecha que Dios le ha permitido, plátanos y cambur. Esto pues es lo que ha venido mencionando, por eso necesitaba el pimentón para ese guiso. Bueno, el tema es que plata sí, no creo que plata no, lo del señor Diosdado Cabello, pero bueno, eso ya se sabrá en algún momento. Y así con esta nota hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales y en esta segunda hora enlazados con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre. Siempre Venezuela.